Bien, esta sería la segunda charla que se hace sobre el tema de la militarización social, y entonces hoy Juan Carlos nos va a hablar sobre el gasto, la subida exagerada de presupuestos y de los gastos militares, un poco en Europa, pero sobre todo aquí en el Estado. Bueno, él ya presentará eso, y después, pues, a lo largo de los trabajos que ha hecho de muchos tipos con el tema del antimilitarismo, pues irá de alguna forma exponiendo. Lo que sí que quería hacer, pues, una presentación de quién es Juan Carlos. Es uno de los históricos del mundo de la objeción. Fue el abogado de los objetores en Madrid, de los insumisos después, y después, en el año 92, una de las experiencias bastante interesantes, y sobre todo que yo creo que ha tenido mucha influencia dentro del mundo antimilitarista. Junto con Pepe Ambrona, crearon el colectivo Utopía Contagiosa y se dedicaron a hacer talleres, charlas, escribieron libros, trabajaron por todo el Estado, pues donde se les llamaba de todos los grupos antimilitaristas, con lo cual yo creo que la influencia fue muy importante, y no solo en el Estado, sino que en la caída de Stroessner, ¿no? Por Paraguay estuvieron, pues, casi un año colaborando en la creación de la objeción también militar ahí, y creo que es muy importante toda esa época, sobre todo para la gente que trabajamos en los grupos antimilitaristas. Después, ya en los últimos años, 10, 11 años, se ha centrado mucho más en el tema del estudio, seguimiento, rastreo de dónde se esconden el gasto militar y los presupuestos militares. Los presupuestos militares, bueno, ya nos lo contará, prácticamente los políticos los engañan, y debajo detrás de todo esto prácticamente los duplican. Entonces, sus informes anuales desde hace 10 años son una referencia para toda la gente que trabajamos en todos estos temas, y él nos lo expondrá un poco. Otro de los puntos que creo que hay que presentar es un poco toda su colaboración dentro del Grupo Tortugas, una revista de un grupo antimilitarista. Él escribe habitualmente. Han escrito, si antes en Utopía Contagiosa ya ha escrito en 2 libros, ahora ha escrito este libro hace 2 meses, que es La no violencia como acción política. Tenemos nosotros esto, si a alguien le interesa, lo publicó hace 2 meses, ¿no? Por ahí. O ni llega. Va a hacer casi un año. Ah, un año. Yo hace 2 meses. Y entonces, pues, para conseguir un poco su forma de pensamiento, hacer un seguimiento y todos sus artículos y una aportación sobre la no violencia y el gasto militar, creo que el Grupo Tortuga y la revista ahí se puede encontrar, y en internet está de alguna forma hoy todo. Así que lo dejo con él y ya está. Bueno, pues iba a deciros casi que buenas tardes, a pesar de la lluvia y todo eso. Vaya. Lo malo de ser abogado es que a veces le dan a uno en las horas más intempestivas la lata. Bien, veo que más o menos, haciendo una media, peinamos canas la mayoría de gente, y veo además mucha para mí, con la que he tenido muchos lazos de luchas compartidas aquí. Entonces, estoy casi como en casa para contaros 3 cosas. La primera que voy a intentar contar, no sé bien, es daros un poco de susto de cuál es nuestro gasto militar. Después del susto me preguntaré para qué vale todo esto, y si os veo que todavía tenéis cara de, porque sois así de masoquistas, de querer más, pues a lo mejor nos preguntamos, y ante esto, ¿qué podemos hacer
la gente que estuvimos o estamos o queremos estar en una lucha para poner pie en pared en toda la deriva militarista que estamos sufriendo, ¿no? Bueno, ahí en la primera cosa que sale hay como un código QR. Eso tiene una función. Muchas veces cuando pongo gráficas de cómo es el gasto militar, la gente se lía a intentar copiarlas. No hace falta, se coge el código y se descarga la presentación y las tiene ahí, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es hacer como una fotografía de cuál es lo que llaman índice de paz global de este año, del 2025, el último que hago. El año 2025, pues si veis ahí los colores, los que son de un verde muy oscuro son los países que tienen un índice global de paz más o menos potable. Hay 3, ¿vale? Portugal, ahí hay otro pequeñito, está Finlandia, está Islandia, bueno, está Irlanda, hay unos poquitos. El resto ya va tirando a mal. Han empeorado todos los indicadores. Este índice se hace con cerca de 40 indicadores distintos, de carácter social, de carácter militar, de inversiones en I+D desarrollo, bueno, todo eso. Han empeorado casi todos. Han empeorado los conflictos en curso. En este momento, cuando se hizo este índice, el último, había 56 conflictos en marcha, 56 guerras, ahora hay 58. Hemos empeorado. Había 92 países implicados en estas guerras. Había 108 países del conjunto de las naciones que habían aumentado mucho su gasto militar. Y el índice mundial de paz hacía una regresión, no era tan malo desde hace 16 años. Yo he hecho otra comprobación que no sale aquí, saldrá próximamente en ese sitio que os dice Tortuga, que es comparar este índice global de paz con cómo estaban las cosas cuando perdimos el referéndum. ¿Vale? Os anticipo la conclusión, estaba muy mal. Ha empeorado en todos los aspectos. Es decir, la Guerra Fría fue horrible. Un gasto militar, guerras de baja, de media, de alta intensidad, guerra por país interpuesto, había de todo. Ahora estamos igual en muchos aspectos y mucho peor en otros, incluido el de la inversión en armas. Estamos en una situación de rearme. Parece ser que se ha vuelto loco Trump y ha dicho a rearmarse. Esto es lo que nos cuentan. Sin embargo, nosotros llevamos rearmándonos, nosotros me refiero al Estado español, Europa, desde el 2018 de forma acusada y desde el 2004 de forma continuada, no tan acusada. Y no estaba Trump. Es decir, los ciclos de rearme, el ciclo de rearme que vivimos, lo que ahora hay es una ventana de oportunidad para decirle a la población que tenemos que legitimar esto. Antes lo hacían más a escondidas, ahora no tienen que esconderlo tanto, ¿vale? Bueno, el rearme tiene efectos económicos. En una situación de una economía donde ya ha distribuido a todos los mercados todo lo que se puede vender y más, pues se utilizan los ciclos de inversión en armas como un estímulo del capitalismo, ¿no? Y vale, tiene una serie de efectos que ellos dicen que son positivos, aumenta el PIB a corto plazo, aumenta la inversión más desarrollo militar, bueno, una serie de efectos, pero tiene otros negativos. De hecho, no he traído esa gráfica, no la consideré importante para esta charla, pero si vemos los picos de rearme que ha habido desde la Guerra Mundial I hasta la fecha, todos han coincidido con ciclos económicos, todos han acabado igual, guerras. ¿Para qué nos vale el actual ciclo de rearme? Pues por una parte concentra deuda y capital en un sector, que es el sector militar. Por otra parte, permite un ajuste geopolítico. Por otra parte,
Y esta para mí es muy importante, porque en Europa esto es lo importante de nuestro rearme, o una de las cosas más importantes. Construyen una identidad. Nos quieren construir una identidad. La identidad de que tenemos un enemigo y nos tenemos que rearmar frente al enemigo. Y lo que nos une, lo que nos unifica, es pues esta necesidad de hacer la guerra a los otros. Y esto es importante porque detrás de esto vienen todas esas cosas que habéis oído que pasan en el resto del continente, que está, por desgracia, mal romanizado, que es que les quieren hacer a todos hacer el servicio militar. Aquí es probable que no se atrevan a tanto. Tampoco les hace falta más soldados, pero sí les hace falta construir una identidad. Nacionalizar las mentes, renacionalizar las mentes. La nacionalidad europea frente al mundo hostil y además bárbaro. Bueno, también sirve para cancelar aspiraciones de cambio. Veréis cómo el peso de nuestra deuda militar evita hacer otras políticas. Venga el que venga, tiene un peso que ya tiene que soportar. No puede hacer otras cosas porque tiene que pagar esta deuda. Y retroalimenta el gran paradigma de nuestra cultura, la dominación y la violencia como objetivo, como metodología, como práctica, que va desde lo internacional hasta lo cotidiano. ¿Cómo resolvemos los conflictos? Pues ya nos han enseñado a porrazos. Un conflicto laboral, uno gana, otro pierde. Un conflicto interpersonal, pues a porrazos. Un conflicto internacional, también a porrazos. Un conflicto con los que vienen de otros sitios, pues a porrazos. Y esa es una enseñanza que tiene que ver con nuestra cultura, está en nuestra raíz cultural, ¿no? No voy a entrar más en el tema del rearme, pero voy a ver cuál es nuestro gasto militar. Ahí hay una cosa que es muy compleja, pero os la voy a explicar muy fácil. El gasto militar español tiene dos partidas: lo que ocultan y lo que reconocen. La de lo que reconocen está en el presupuesto del Ministerio de Defensa y lo que se oculta está en 61 partidas en todos los demás ministerios, en unos gastos que se llaman plurianuales, es decir, que dan una patada para adelante, comprometen deuda a largo plazo y todos los años hay que ir pagando ese gasto, en otra cosa que se llama fondo de contingencia. Por ejemplo, ayer el Consejo de Ministros aprobó casi 700 millones de euros de gasto militar del fondo de contingencia que no estaban previstos en ningún lado, para una cosa que no se les había ocurrido que iban a financiar, que son las operaciones militares en el exterior. Harán otra, hacia el mes de julio, de otro uso del fondo de contingencia, de nuevo para las operaciones militares en el exterior. ¿Y qué son las operaciones militares en el exterior? Pues España tiene una política de injerencia militar. Estamos en 19 guerras. Desde el año 89, que fue la primera que se hizo, con Felipe González, nos han apagado las luces al decir ese nombre, bien, vamos bien. Pues desde el año 89 hasta la fecha se han hecho 120 operaciones militares. Hemos mandado 160.000 soldados a estas guerras. Hemos gastado más de 25.000 millones de euros en armas para estas guerras. Y, por supuesto, hemos llevado la paz al mundo. ¿No? Pues estas operaciones se financian con estos fondos de contingencia. Luego dan otra cosa que hace el Consejo de Ministros, que se llama créditos extraordinarios. Y son extraordinarios. El año pasado, por ejemplo, en créditos extraordinarios, en el mes de junio, aprobaron 27.000 millones. Extraordinario, muchísimo dinero. Y juntando varios ministerios se gasta eso. Es un crédito a largo plazo, no son 27.000 millones para un año. Pero han aprobado y han comprometido que van a soltarle a la industria militar 27.000 millones para hacer unas armas que se llaman de proyección. Proyección. Mola esa palabra. Proyección. Quiere decir que se van a usar a miles de kilómetros. Antes a eso lo llamaban invadir, pero proyección queda más bueno. Entonces usamos armas de proyección que nos cuestan 27.000 millones para llevarlas a miles de kilómetros con dos finalidades: servir
al constructo de dominación-violencia de nuestro sistema capitalista, del que somos un buen actor. Y una segunda cosa muy importante, exhibir nuestro armamento con fuego real, porque somos la 8ª potencia en venta de armas del mundo. Y la tenemos que exhibir para que nos la compren, ¿vale? Bueno, veo que alguna gente pone una cara como de que esto que digo o estoy yo loco o es una barbaridad. Pues sigo juzgando. Y luego está otra cosa más, que no cuenta normalmente en las cuentas contables de los que hacen contabilidad, que es que todo este gasto que se hace anualmente, que es brutal, como el presupuesto que tenemos es deficitario, se financia acudiendo a deuda. Y esa deuda hay que pagarla. Todos los años hay una partida de pago de deuda pública. Y esta deuda pública, una parte importante, es deuda militar. De la patada adelante que le dan al dinero que van comprometiendo a años futuros. Hipoteca el futuro, hipoteca a las generaciones que vengan detrás, hipoteca las políticas que se pueden hacer, lo hipoteca todo. Mirad, aquí hay dos... Esto es como una representación de nuestro gasto militar. Nuestro gasto militar, desde el año que queráis, desde el 80, desde antes si queréis, es siempre como una subida de una montaña. Siempre hemos estado subiendo la montaña. En la parte de abajo, en rojo, viene el gasto militar que reconoce el gobierno. Y en la parte de arriba, desde el año 2009 en adelante, viene el que calculo yo. Veis que hay mucha diferencia. Está tomado en millones de euros. No importan las cifras, pero lo importante es que veáis la tendencia. Y desde el 2018 ya no es que estemos subiendo una cuesta, es que estamos escalando el Everest. ¿Por qué pongo el 2018? Pues porque desde el 2018 tenemos el gobierno más progresista de la historia, que ha hecho un escudo social para que nadie se quede atrás y otras palabras de la retórica que ya se me han olvidado, pero que ha tenido esta capacidad. Fijaros, en el 2018 ya gastábamos más del 2% del PIB en gasto militar. Las columnas que están en azul es el que yo calculo, las que están en ese color tirando a verde desvaído es lo que calcula el gobierno. El gobierno todo lo pongo en desvaído porque es un poco así como funciona el tema, ¿no? Pero ya gastábamos el 2% del PIB, que ahora parece que Sánchez nos está diciendo que el 2 no sube ni de coña. El año pasado ya gastábamos 66.000 millones de euros de gasto militar y más del 4% del PIB. Y este año tengo 3 escenarios montados, pero si nos va muy mal puede que subamos del 5. Luego toda la retórica con Trump de que no van a subir del 2, de que no sé qué, es una escenificación, porque en realidad nosotros, como buen apéndice del imperio, pues estamos cumpliendo como buenos chicos con el gasto militar. Como tenéis pinta de ser medio rojillos, pues he puesto unas matruscas rusas de estas, ¿no? Que son como unas muñequitas que sabéis que según se quitan siempre aparece más. Pues así es nuestro gasto militar. Esa matrusca es más o menos por conceptos el gasto militar que tuvimos el año pasado. 33.000 millones de euros que el gobierno reconoció que se iba a gastar, 14.000 que tenía escondidos en otros ministerios, 1.900 que gastó en el fondo de contingencia para financiar operaciones en el exterior, unos pagos de la DANA y luego que le subieron a los militares el sueldo porque los pobres ganan poco, otros 4.000 millones que incluyeron 4.400 y pico de gasto plurianual, o sea que de esos 27.000 que dijeron que se iban a gastar, 4.000 se lo gastaron el año pasado y el resto lo han aplazado, 11.000 de deuda y bueno, pequeñas variaciones. En el gasto militar español, fijaos, aquí he puesto como varios círculos, ¿no? En cada círculo, fijaos que aparecen una serie de ministerios. Hay un núcleo político del gasto militar que más o menos se gasta 36.000 millones de euros.
Hay un núcleo financiero que lo que hace es financiar armas, financiar la industria militar, financiar todo este tipo de cosas, que se gasta unos 8.000. Hay otra periferia, otra serie de ministerios, sanidad, transición ecológica, cultura, igualdad, presidencia, educación, inclusión, derechos sociales, trabajo, que financian partidas de gasto militar, que mandan narices, que desde un ministerio social se paguen unos barcos de apoyo a los barcos militares que tenemos en el Índico, por ejemplo. O que desde otro ministerio le paguen toda la tecnología de comunicación a defensa porque hay que digitalizarlo todo. O que desde otro se pague una cosa que yo no he logrado saber qué coño es, que se llama uniformidad. Es en el Ministerio de Igualdad, uniformidad militar. Bueno, o que desde el de educación se pagan cosas, o que cultura pague también los museos militares y otra serie de cosas. Y por último está la deuda, que nos empobrece. Estos son los círculos, y los pongo ahí para que veáis que el gasto militar español es transversal a todos los ministerios, que el militarismo es la sopa común que comen en todos los ministerios. En la línea que os he mostrado antes habéis visto que desde el año 80 y tantos en adelante siempre ha ido subiendo el gasto militar, da igual quién gobierne. Gobierne quien gobierne, el gasto militar se defiende, ¿vale? Todos los ministerios transversalmente participan de pagar gasto militar y nosotros con cara de bobos pidiendo que hagan políticas sociales y algunos ministros diciendo que qué barbaridad el gasto militar, que tíos, o que quieren hacer, bueno, unos que ya no están en el gobierno, ahora quieren hacer una política, como lo llamaban, insumisa y antimilitarista. Han dicho eso, que son insumisos y antimilitaristas. Y cuando les preguntas cuáles son las estrategias de desobediencia o de desmilitarización que tenéis, no, lo que vamos a hacer es un debate nacional sobre qué hay que defender. Está bien, rasca mucho y rasca bien, pero rasca donde no pica. Ese es el problema. Ser insumiso, ser antimilitarista, consiste en aplicar políticas de desmilitarización, en aplicar políticas de desobediencia. No consiste en hacer un eslogan y luego hacer lo mismo que los demás. Seguimos. Bueno, estos son los gastos plurianuales. Os había dicho antes que han dado una gran patada para adelante y hay un gasto militar que no se paga en un año, sino que se transfiere para pagarlo en muchos años. Esto es algo que llaman gasto plurianual. Pues fijaos, en el gasto plurianual español, más o menos la mitad es gasto plurianual militar. ¿Vale? Hay una partida de 67.000 millones que está retenida para pagos de gasto militar. Hay otra partida de 33.000 para gasto ya autorizado y otra para gasto comprometido de 33.000 millones. Más o menos la primera es el 46% y la segunda es el 33% del total de gasto plurianual del Estado. Casi ningún ministerio tiene este tipo de partidas ni se le acerca. El gran gasto plurianual del Estado es gasto militar. Deuda que hay que pagar año tras año. Este lo han calendarizado, el año que viene 5.000 millones, el otro 6.000 millones, el otro no sé qué, hasta que se extinga. Bueno, hasta que se extinga, que siempre va creciendo, porque cada año vuelven a aprobar más gasto plurianual, ¿vale? Parte de este gasto plurianual lo utilizan para una cosa que seguro que conocéis porque os habrán dado un crédito de este tipo. Habéis oído hablar de los famosos créditos en Telecero, que es el que le dan a uno cuando va a pedir una casa, ¿no? Pide una casa, le dicen, te doy para la hipoteca un crédito sin intereses. ¿A que sí? ¿No ocurre? Pues con los créditos a la industria militar sí. Son créditos a interés cero, 27.000 millones de euros a interés cero. ¿Eso quiere decir que no tiene interés, que no cuesta, que no tiene precio el dinero? No.
quiere decir que el interés lo acogináis en los impuestos como buenos hermanos. Bueno, el año pasado el gobierno le dio una especie de frenesí y se dedicó Consejo de Ministros tras Consejo de Ministros a aprobar gasto militar. Pasaban expedientes, 7.000 millones para esto, marchando, 3.000 para esto, también no valen. Total, que aquí he puesto la gráfica de cómo el año pasado el Consejo de Ministros firmó gasto militar por 96.000 millones de euros. No todo para el año pasado, no todo para el año este. Es gasto que va a años, que va a créditos plurianuales, que va a todo esto. Pero fue un año brutal. Aprobaron mucho gasto militar. Y es importante reflejar esto por otra razón. Habéis visto que cuando el socio minoritario del socio mayoritario discrepa en el Consejo de Ministros, a la salida del Consejo de Ministros protesta. Por ejemplo, cuando subieron las pensiones y las querían hacer tributar, según salieron del Consejo de Ministros, sesiones secretas, los de Sumar salieron protestando diciendo que hay que ver, que querían subir esto, que no podía ser, que discrepaban, que tal. ¿Habéis oído que hayan publicado alguna discrepancia en aprobar 96.424 millones de euros de gasto militar? No. ¿Sabéis por qué no lo habéis oído? Porque no las ha habido. No ha discrepado nadie. Bueno, y aquí os cuento la suma de lo que tenemos que pagar de programas de armas. Actualmente tenemos en vigor 79 programas de armas. Unos vienen de una cosa que pone ahí, a los militares les gusta poner siglas, a todo, ¿no? Pues eso quiere decir Plan Industrial Tecnológico de Seguridad y Defensa. Pues aprobados de ese plan hay 33.935 millones de euros que debemos. Hay otro que es el Plan Especial de Modernización. Se les quedan viejas las armas porque no las usan, estas cosas que pasan, pues ahí debemos solo 55.000. Y otro que se llama Plan de Obtención de Capacidades. Otra pejiguería. En definitiva, se trata de que están comprando armas sofisticadas, de proyección, armas que no son de... A ver, esto es un poco más lío. En la terminología militar las armas hay dos tipos de armas, las que son para defender y las que son para atacar. Si queremos armas de defensa, son armas cortas, que permiten defenderte de si te van a agredir, ¿no? Y si queremos atacar, necesitamos armas largas, para ir en profundidad, llegar lejos. Pues las armas de estos planes, que son 94.000 millones, de las cuales 25.000 están en créditos en interés cero, son armas largas, submarinos, portaaviones, aviones caza de última generación, ahora están con el rollo de los drones, en fin, todo este tipo de cosas. Y son armas sofisticadas, no las tiene cualquiera. Y tercero, son armas homologadas, ensamblables a lo que necesita la defensa de Occidente, OTAN, UE, ¿vale? Son armas para atacar al resto del mundo. ¿Estamos peleados con Estados Unidos? Pues según como lo veas, porque resulta que en el plan de rearme europeo tuvieron que introducir una cláusula para que el 45% del armamento, esos 800.000 millones que nos van a comprometer que se gasten en armas, se las compren a ellos. Pero es que además de esto, las patentes de la mayoría de las empresas militares europeas son de ellos. Y además de esto, participan con accionariado de Estados Unidos de la mayoría de las empresas militares europeas, como Leonardo, EADS, Rheinmetall, todas esas tienen participación. Y por si fuera poco, hay un fondo de gestión de capital
invertido en armas que está participado también por los americanos. Luego, ¿estamos haciendo una política distinta? No, estamos haciendo su política. Bueno, para hacer una comparación, he puesto lo que es el gasto militar comparado con el gasto de cada comunidad autónoma. He puesto el año 2024 y 2025. Con una flechita viene Navarra. El gasto militar de un año, del año 2025, en el Estado multiplica por 10 el gasto de vuestra comunidad autónoma. ¿Vale? Y aquí aparecen los escenarios que preveo para este año. ¿Cómo hago el cálculo de lo que se va a gastar? Pues lo hago utilizando varios criterios. Hasta ahora hay que estimarlo. ¿Por qué? Porque no hay presupuestos. Entonces, ¿cómo hago la estimación? Lo que reconocen, eso va cabalito. 2% del PIB. Pues nada, 2% del PIB. Lo que en la intervención general de la Administración del Estado, que es el órgano que fiscaliza el gasto de defensa, aumenta cada año en otros ministerios o aumenta en partidas plurianuales y todo eso el gasto militar. Eso es un organismo del Estado que cada año calcula y dice, joder, os habéis colado en 7.000 millones y además hay un gasto plurianual de no sé qué y además en el Ministerio de Industria hay tanto. Entonces yo, que soy muy friki y no tengo sueño por las noches, me dedico a hacer números, y saco lo que hay. Miro lo que cada Consejo de Ministros aprueba, miro los contratos del Estado, en fin, toda una serie de cosas que son un rollo y que por más que yo me las intento quitar de encima, no hay quien diga, a partir de ahora el gasto militar lo hago yo y te libero de esa carga, ¿no? Pues me toca hacerlo a mí. Bueno, pues el caso es que con eso hago un cálculo y he planteado 3 escenarios. El escenario de que se ajusten a lo de este año, es decir, que no incrementen más. Pues este año nos gastaremos 71.000 millones de euros en gasto militar. Con este 71.000 millones de euros tengo estimaciones hechas de cuántos millones de personas podrían tener un salario digno o una renta básica o cosas por el estilo. Son una burrada de millones. Quiero decir, se podrían hacer muchas cosas diferentes, pero nos lo vamos a gastar en armas. Si todo va mal, si todo va bien, solo nos gastaremos 71.000 millones de euros. Si todo va como espero, nos gastaremos más de 80.000. Y si se pasan 3 pueblos, que tampoco hay que descartarlo, y siguen la tendencia del año pasado, que aprobaron muchísimo gasto militar, podemos llegar a los 90.000 millones de euros, que es casi el 6% del PIB de gasto militar, ¿vale? Bueno, vamos a ir descendiendo. Voy a pasar de largo esto. Vamos a ir descendiendo a lo que pasa en Navarra. Vosotros tenéis la suerte de estar en uno de los 3 de los... Bueno, esto es un lío. Hay 5 corredores, pero como 2 son de papel, hay 3 corredores de la industria militar. Los sitios donde piensan inflar de pasta para que las industrias se mojen las manos en la sangre de la venta de armas a terceros países. Ya sabéis que somos la 8ª potencia de venta de armas del mundo, con el 3% de la cuota de mercado mundial. Eso no lo tenemos ni en el fútbol. Estamos en el top 8 en gasto militar. Pues tenéis la suerte de estar en el corredor norte, donde hay de las 500, más o menos en España hay 500 empresas militares y más o menos dan empleo a 20.000 personas. Aunque la ministra de Defensa dice que da un empleo, es una cosa que marea del empleo que da, ¿vale? Hay sectores mucho más productivos o más intensivos en trabajo y hay sectores mucho más sanos en lo que producen. Pues estáis en el norte. Pero dentro del norte estáis en una posición regular, porque la verdadera industria militar del norte está en Euskadi y en Asturias, ¿vale? Vosotros sois pues como un poco una empresa auxiliar de todo esto.
Viendo vuestro mapa, aquí os pongo vuestras unidades principales militares. Tenéis tres grandes unidades, tres grandes núcleos de ejército. Uno, las Bárdenas Reales, la gente de Tudela, o de Corella, o de Gea de los Caballeros, o de toda esa zona de la ribera del Ebro, sabe cuándo van a hacer alguna barbaridad el ejército español o los ejércitos aliados, porque les vibran los cristales de sus casas, porque se van a entrenar allí los aviones a tirar pepinos, ¿vale? Pues esas Bárdenas Reales la tenéis al sur de Navarra. Es dentro de un parque que es patrimonio de la humanidad y reserva natural y todo ese rollo. Es como un donus. En el centro hay un campo de tiro militar que no le afecta nada a los pajaritos, ni a las plantas, ni a nada. Ahí pueden tirar lo que les dé la gana, que no les pasa nada a los bichos. Eso sí, si tú intentas pasar por un campo, te prohíben porque no vayas a hacerle la puñeta a la fauna de por allí, ¿vale? Pero ahí dentro hay un campo militar, ojo, muy importante, porque está conectado con la tercera base más importante militar de la OTAN, que está en San Gregorio, Zaragoza, ¿vale? Y desde ahí se organiza mucha de la guerra que monta tanto Estados Unidos como la Unión Europea. Tenéis luego el mando de tropa de montaña y el regimiento de infantería que están aquí cerquita. En cuanto a empresas militares, tenéis 35 que son más o menos punteras, aunque realmente dentro del corredor norte no son de los que más facturan. Facturáis solo 150 millones de euros. Pero hay empresas, lo digo porque a lo mejor, si hay que pensar en qué acciones se pueden tomar, tenemos sitios donde se les puede señalar con el dedo diciendo, te vamos a poner un sello de calidad. Empresa TACA. Mal, lo que hace, feo. O se les pueden hacer, no sé, señalamientos, acciones de otro tipo. Tenemos también que no sois una de las comunidades autónomas con más efectivos militares, pero tampoco de las que tienen menos. Tenéis 750 militares activos. Más o menos, con estos militares en activo que hay en Navarra, tocáis a 1 o 10 militares por cada 1000 personas honradas. La cifra empeora según vamos sumando la Guardia Civil, que son militares, con estatuto militar, entonces ya tocáis a 365 por cada 1000, bueno, no vamos a decirlo, por cada 1000 personas. Si ponemos a los reservistas o ponemos a las policías militares o todo esto, ya vais subiendo y os ponéis en el top. Os ponéis en la franja alta de militarismo, si sumamos a las policías y todo eso, que se dan en Europa. 7,9. Madrid estamos peor, tenemos 17 por cada 1000 sufridos madrileños o madrileñas, ¿no? Tenemos mucho más militarismo, pero tenéis militares también para dar y tomar, ¿vale? Tenéis una universidad que convenia con el Ministerio de Defensa, 3 tipos de convenio, unos para salidas profesionales, otros para investigación más desarrollo y otros para lo que ellos llaman cultura de la defensa. Porque lo que hago yo, por ejemplo, no es cultura de la defensa, yo soy un ignorante. Y cualquiera que piense distinto a ellos no tiene cultura de la defensa, es otro ignorante. Cultura de la defensa es que te cuentan su rollo y te lo crees. Es decir, adoctrinamiento. Pues las universidades colaboran gentilmente haciendo jornadas y cosas así al adoctrinamiento. No solo las universidades, también los institutos, también los centros escolares, también las empresas, ¿vale? Este es un panorama que está bien conocerlo porque os da también un mapa de cómo se puede trabajar aquí para acabar con las guerras. Las guerras también empiezan aquí. Si aquí fabrican las armas que venden fuera, pues nuestro trabajo no está en decir yanquis, hijos de puta, imperialistas, también. Pero además de eso, el militarismo de aquí, que contribuye a la política de dominación-violencia que hay
a escala global. Bueno, vamos al parque. No sé cómo voy de tiempo. ¿Cuánto? Tú decides hasta las 9, tú decides. ¿Quieres estar ya? Bueno, ¿para qué queremos este gasto militar? Pues lo queremos para fortalecer el militarismo español, que, insisto, no existe desde que se le ocurrió a Trump la idea de ir avasallando pueblos y todo eso, es de antes. Y yo le he sacado 15 características, no las voy a repetir porque están ahí, ¿no? Pero por poner las más importantes. ¿Habéis oído hablar de la doctrina de fronteras de seguridad avanzada? ¿Sabéis qué es eso o no? Bueno, lo digo porque de la doctrina Monroe sí habéis oído hablar, ¿no? Pues nosotros tenemos una doctrina Monroe que dice que para nuestros ejércitos, nuestra frontera de seguridad avanzada, es decir, donde está nuestro sitio y tenemos derecho, si queremos, a llevarnos a un tío y traérnoslo para acá, está en el Sahel. Eso lo dice la doctrina de seguridad nacional, la doctrina del ejército en tierra. Quedaros con ese nombre, porque nosotros, entre esas 19 operaciones, bueno, 19 es un número estimativo, porque a veces hacen otras infografías donde aparecen 20 y tantas, o fardan de que además tenemos una base militar en la Antártida, cosas de esas, ¿no? Pero en esas operaciones militares que tenemos, 19 por lo menos, nos dedicamos a enseñar el arte de la guerra a países que los pobrecillos son países fallidos, que no saben hacerla por su cuenta, y van nuestros expertos a enseñarles a matarse, ¿vale? Lo que decían los yanquis, tenemos allí unos tíos a los que le forman nuestros asesores, son unos hijoputas, pero son nuestros hijoputas. Pues eso nos pasa a nosotros. Somos un país exportador de armas y de conflictos, tenemos una ratio descabellada de militares, además de tener muchos, es que la ratio que hay oficiales tropa, pues tocan a 1,7 soldados por cada oficial. Eso es una locura. Se lo echan a los dados. Hoy me toca a mí. Ese regimiento le mando yo, porque es así la cosa. Claro que para evitarse esto, a 15.000 oficiales los tienen en una situación que se llama reserva activa. ¿Y qué quiere decir reserva activa? Bueno, pues quiere decir que 705 millones de euros del presupuesto militar están para pagarles y que se queden en su casa y puedan trabajar en otra cosa, porque sobran. ¿A qué mola? ¿No mola? Pues hombre, a mí me parece que son creativos los tíos, o sea, se montan. Bueno, es un gran contaminador. Por ejemplo, el otro día había un contrato de 1.500, casi 1.400 y pico millones de euros que se van a gastar en combustible líquido. Y yo hice unos cálculos con eso, cuántos litros de combustible líquido salen, y miré ahí cómo está ese contrato de Estado. Bueno, pues eso es lo que contamina, o mejor dicho, lo que emite en CO2 una ciudad como Sevilla o Valencia en un año. Solo en combustible líquido, porque tienen otras cosas que usan que también son chungas. Son un gran contaminador. Tienen una ley que se llama de zonas de interés para la defensa. A lo mejor en esto sí conocéis de cerca a alguien que está afectado por eso. Por ejemplo, en Bárdenas, zona de interés para la defensa quiere decir que zonas aledañas a donde les interesa a ellos no pueden hacer con esa zona lo que quieran. Si quieren plantar pepinos, tienen que pedir al mando militar que le autorice. Y si no le gustan los pepinos, pues no plantas pepinos. O si quieres poner una casa y no les da la gana, no pones una casa. Eso pasa, por ejemplo, en el Retín, que está en Cádiz. Pues no se pueden poner casas porque esa zona la tienen ellos para actividades militares, ¿no? Esto crea muchos conflictos en los pueblos, donde hay zonas de interés para la defensa, porque a los paisanos no les dejan usar sus tierras para lo que les da la gana, ¿vale? Bueno,
De la ideología no vamos a hablar, de la ideología militar. Quien más que menos hace una idea de lo que piensan. Como nos dicen que tenemos un ejército de Chichinabo, pues yo he traído la gráfica de las estadísticas internacionales de los 20 países que tienen los 20 ejércitos más poderosos. Tenemos el 17. Y ahora que vamos a tener 3 submarinos y un portaaviones, vamos a subir probablemente al 12 o al 10. Porque tener portaaviones y tener submarinos parece ser que en la nueva política militar mola mucho. Para subir más del 10 tendríamos que tener armamento nuclear. Y de momento no se les ha pasado por la cabeza. Según los datos del Banco Mundial, solo con los datos oficiales, nosotros somos el 18 gasto militar más grande del mundo. Puede que no seamos entre los 5 primeros, pero con mis datos nos ponemos a la altura de los 10 primeros, teniendo en cuenta que los demás me imagino que también engañan. Es decir, que el único ejército que disfraza su gasto militar es el español. Como dicen que contribuimos poco a la OTAN, pues yo he sacado la contribución real. Somos el 7º país que más contribuye de la OTAN. Y este es el mapa de a quién vendemos armas. Como veis hay circulitos por todas partes. ¿A quién vendemos armas? A todos. A unos más y a otros menos, pero a todos. ¿A quién le exportamos conflictos? A todos. Al que se deja. Para que esto ocurra, se tienen que dar muchas condiciones. Ahí he puesto algunas, pero me quiero fijar en las 2 últimas. Para que esto ocurra, además de que haya leyes, intereses, unos crápulas que se dedican a hacer de puertas giratorias, todo esto hace falta una sociedad dormida y desorientada, porque si no, esto no sería posible. Y hace falta una desarticulación de lo que tendrían que ser las articulaciones pacifistas, porque si no, esto no sería posible, estaríamos incendiando la calle. Sin embargo, lo vivimos muy bien. De hecho, a la gente le cuentan las proezas de los militares o hacen una jurabandera o alguna chorrada de estas y se van a hacer el tonto ahí a cascoporro, la peña. Una sociedad desmoralizada, desorientada, dormida, un pacifismo que rasca y rasca mucho y rasca bien, pero rasca donde no pica. Podemos seguir diciendo no a la guerra de forma desiderativa, amén, porque no a la guerra, fenómeno. Bien, pero mientras no digamos, o podemos decir desarme, que es eso de que se reúnen los países, llegan a unos acuerdos y tal, bien. El problema es que mientras no digamos desmilitarizar, revertir todo este proceso, quitar las armas, no solamente quitar las armas, construir en paralelo simultáneamente otra alternativa, otra manera de enfocar la defensa, la seguridad humana y todo esto, pues rasca mucho, pero no donde no pica. Podemos decir todo lo que queramos, pero si no hay desmilitarización, si no hay ese proceso de quitar poder a lo militar y a la vez dotarnos de poder alternativo, empoderamiento de la sociedad, nuevas agencias políticas construyendo la paz, no los expertos, los diplomáticos, ni la madre que lo parió, sino la gente desde abajo. Mientras no haya eso, nos la van a seguir dando con queso. Yo creo que lo voy a dejar aquí, tenía más, pero lo voy a dejar aquí y entramos, si queréis, en debate. Pues gracias por escuchar. Bueno, si hay preguntas. Bueno, yo tengo un par de cosas. Lo primero, quiero aclarar, o sea,
cuestión técnica, querría saber cómo haces tú esas cuentas, porque, o sea, el 2% del PIB que se supone que han implementado, que era ya desde 2018, eso lo tenía escuchado, pero lo has vuelto a mencionar, pero no sé, o sea, de forma fácil, ¿en qué basas esas estimaciones para justificar eso? Bueno, mis estimaciones las baso en lo siguiente. Me leo los presupuestos generales del Estado cuando los hacen, de arriba abajo, y voy viendo dónde hay partidas que tienen que ver con lo militar, y las voy anotando. Las del Ministerio de Defensa. Y otras partidas que en el criterio OTAN, que es un criterio que podréis sospechar que no es pacifista, dicen que es gasto militar también. Por ejemplo, las clases pasivas militares. Eso es gasto militar, pero el Estado español no las computa. Ahí estamos en 4.500 millones de euros. Por ejemplo, los organismos autónomos militares, que son 3. El INTA, que es el que se dedica a comprar empresas y hacer investigación militar. ISFAS, que es, digamos, como la seguridad, sí, más o menos las prestaciones sociales de los militares. Y INVIE, que son los que se dedican a la especulación del territorio. ¿Habéis oído hablar de la operación Campamento en Madrid? 700 millones de pavos que le soltaron por unos terrenos que expropiaron porque eran necesarios para la defensa en torno al acuartelamiento de ¿cómo se llama? La base de... sí, por la lucha, pero la base 400. Pues toda esa zona se expropió en su día unos señores por necesidades para la defensa, y ahora Defensa se lo ha vendido a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Vivienda en su día por 700 y pico millones de pavos que van a utilizar para invertir en armas o en otros terrenos militares. Este se llama INVIE, Instituto Nacional de Gobierno. Pues el presupuesto de esos también. Luego hay un presupuesto distribuido en otros ministerios que es de carácter militar. Os he dicho antes que 61 partidas se detectaron. Te las podría citar, pero me parece un rollo. Vale, las tengo aquí. Porque hay gente que dice, pero ¿en qué se lo gastan? ¿En qué tal ministerio? Bueno, pues si alguien tiene morbo se lo digo, pero hay partidas en todos esos ministerios. Las más importantes están en el Ministerio de Industria, que hay un programa específico para fomentar la industria militar española y otro programa específico para nuestras armas. El SEPI, todo eso, ¿no? Eso es otro que está en el Ministerio de Hacienda. El SEPI tiene la participación sobre Navantia, que es una empresa 100% española militar, hace barcos militares, y también tiene la participación española en Airbus, ¿vale? Entonces, bueno, de ahí saco todas esas partidas. Luego, ¿qué más miro? Me miro las aprobaciones de gasto militar que hace el Consejo de Ministros en cada sesión y las voy anotando. Yo, oye, tengo esa manía. Bueno, van a poner esto, pues a ver cómo va esto, a ver dónde lo meten. Me miro los contratos del Estado. Anda, mira, pues aquí han aprobado tanto. Y yo sumo. Y después de eso me miro la intervención general de la Administración del Estado, que hace avances mensuales de cómo va la ejecución del presupuesto. Y en esos miro, ¿cuántos han desviado de más? Tanto, pues lo pongo. ¿En qué ministerio han hecho esto? Pues lo pongo. Así lo voy haciendo. ¿Cómo hago la estimación de la deuda? Pues viendo, por una parte, cuánto han aprobado para el año, en este caso para el año 2026, de gasto plurianual, sumo, y luego hago una regla de 3. Si del total de deuda estatal corresponde al gasto militar el tanto por ciento, se lo aplico, y de lo que amortizan ese tanto por ciento, deuda militar. Rápidamente he intentado explicarte cómo lo hago. He hecho unas poquillas horas. Y para la comparativa con otros países, ¿hay algún elemento? Es muy complicado. ¿El cálculo de otros países sí que es eso? O sea, es muy complicado, realmente es muy complicado. Yo suelo utilizar el criterio del SIPRI, sabiendo que el SIPRI
hay cosas que no las calcula porque nadie se las dice. Por ejemplo, el SIPRI, el gasto militar español, el que utiliza es lo que les dice el Centro de las. Como el Centro de las entiende que es muy complicado calcular el gasto que está en los distintos ministerios, pues no lo calcula, pero son 14.000 millones de pavos. Que para decir, hombre, no sé, yo lo calcularía. Pero bueno, cada cual tiene su criterio, también en función de su ideología, claro. Yo es que soy antimilitarista, es una mala leche. ¿Alguna pregunta? Bueno, mientras hay una pregunta, antes se me ha olvidado presentar, porque ya he visto cómo se ha explayado con el tema de Bardenas, y es que en Bardenas, por todos los pueblos en torno a Bardenas, trabajaron bastante en el tema de utopía contagiosa, dando charlas y preparando cuando estuvimos trabajando para la no renovación del contrato en el 2018. Entonces ahí ya tiene bastante experiencia. Bueno, yo creo que el militarismo es la consecuencia de la existencia del Estado. Entonces te quiero decir que, por ejemplo, el gasto militar siempre va a ir unido al Estado, porque el Estado se tiene que defender, siempre se ha defendido a través de la historia, aparte de los militares, aparte tiene diferentes cuerpos represivos que sería... Entonces también es eso, que la raíz del problema es la asistencia, porque como tú mismo has dicho, los políticos... Incluso los sindicatos como comisiones y UGT están a favor de la industria militar porque se crean puestos de trabajo, o sea, es que sería... Y también yo creo que cuando se acabó el servicio militar hubo la victoria, o sea, en el sentido de que se acabó el secuestro por parte del Estado, de que no se secuestra a la gente, pero es que se ha creado que los militares es casi como... Entrar a militares como cualquier otro trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, han vendido, se crea la unidad de militares de emergencia, que en vez de haber bomberos o gente forestal para apagar los incendios, pues siempre aparece la UME. Por ejemplo, cuando lo de las residencias, pues aparecen los militares limpiando pues, las residencias. O sea, ellos han dado la vuelta, como que incluso algo positivo. Ser militar ya no es algo negativo. Es algo como que se vende ya, como no sé, algo casi una ONG, una cosa como buena, ¿no? Entonces te quiero decir que yo creo que hemos perdido, porque yo creo que los únicos que desde siempre, igual el antimilitarismo siempre han ido unido al movimiento libertario, al movimiento anarquista, porque siempre de diferentes, o sea, siempre con la lucha contra el Estado también va unido a la lucha antimilitarista. Entonces lo que estás diciendo tú, por ejemplo, Podemos, que ahora jugada radical, resulta que estuvo en el gobierno cuando se aumentó el gasto militar y no dijo nada. Entonces que al final los partidos políticos, cuando les conviene, pues van para un lado o van para el otro. Bueno, planteas una cosa que tiene que ver en parte con esto, claro. El meollo del militarismo es el capitalismo, es su defensa. Y el Estado, como la estructura que hay, pues tiene mucho que ver con los ejércitos, eso es una evidencia. Ahora, que el antimilitarismo haya ido unido solo al movimiento libertario anarquista es más discutible. En las guerras mundiales ha habido objetores que eran socialistas, que eran comunistas, que eran cuáqueros, que eran de cualquier otra cosa y no necesariamente eran libertarios, pero sí es verdad que hay una corriente libertaria muy importante dentro del antimilitarismo. El antimilitarismo español o del Estado español tiene como distintas fuentes, una muy poderosa es el movimiento libertario, pero no es la única, Hay antimilitarismo que va a otra concepción de las cosas, pero sí es importante esto que estás diciendo. El militarismo es la manera de organizar la violencia y la última ratio de la fuerza y todo esto, y la guerra como la gasolina, digamos, que mueve el sistema complejo de dominación-violencia que tenemos, que es el capitalismo, eso está claro.
pero hay militarismos que se dicen anticapitalistas, ¿eh? Los de Podemos, por ejemplo, no creo yo que sean antimilitaristas. Aunque ellos dicen que sí. Yo le he oído al general Julio Rodríguez decir que es antimilitarista y da una explicación. Los militares son los más antimilitaristas del mundo porque no quieren la guerra. Le digo, bueno, los enfermos no quieren la enfermedad, pero quiero decir, eso no es ser antimilitarista, eso es ser lo que te dé la gana. Si el antimilitarismo lo consideramos como otra cosa, como una lucha contra la estructura de defensa basada en la violencia, contra la defensa, mejor dicho, el antimilitarismo se pregunta qué hay que defender y lo responde de forma distinta a la que responde el capital o el Estado. Habla de defender la seguridad humana, las relaciones justas entre los pueblos, habla de defender todo eso, y eso no necesariamente se defiende desde el Estado. Es más, esa defensa no es teórica. Los movimientos sociales, ecologismo, feminismo, lucha contra la pobreza, ya están haciendo esa lucha. No necesitan un ejército para luchar por la justicia social, por el cambio en las relaciones y la derogación del patriarcado, por otras relaciones con la naturaleza. Hacen una lucha diferente y justamente usa una metodología diferente: el empoderamiento de la gente, la agencia política del común de los mortales y no de los expertos y las élites, las prácticas prefigurativas de cambiar las relaciones con el medio y con los demás, las luchas desobedientes, las luchas no violentas, o el repertorio, mejor dicho, la caja de herramientas de la no violencia. Eso está a la orden del día, lo usan todos los movimientos. Ya están defendiendo otra cosa, ya están defendiendo de otra manera y ya están apostando por otra alternativa. Entonces, eso tiene que ver con el antimilitarismo. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. ¿Podrías explicar un poco mejor lo de los militares reservistas que tienen una pequeña prestación y tienen derecho a trabajo? No es tan pequeña, ¿eh? Tienen una prestación. 700 y pico millones de euros no es una prestación pequeña para 15.000 tíos. Haz la cuenta. Cuando llegan a determinada edad, el problema que tiene el ejército español es que no los necesita para nada, pero ya son oficiales. Son los militares oficiales, ¿vale? Y como no los necesita para nada, los manda a su casa. Como mandarlos de verdad a su casa podría crear un problema, habéis oído eso de los ruidos de sables y esas cosas, ¿no? Pues entonces, en vez de mandarlos a su casa, les manda remuneradamente a su casa y les dice, eso sí, si te pones a trabajar en otro lado, en la seguridad privada o en lo que te da la gana, tampoco pasa nada, ¿eh? Con lo cual se llevan su sueldo con sus, digamos, el escalafón al que han llegado por no hacer nada, y además trabajan en otras cosas. Y ya te digo, 700 y pico millones de pavos, no es cualquier cosa. Cada año nos cuesta eso tener 15.000 tíos tocándose las narices. Tenemos otras cosas curiosas, por ejemplo. Cuando un soldado de los que se tiran al suelo, se levantan, esas cosas que hacen ridículas, que uno no sabe para qué valen, pero bueno, las hacen. Tírate, levántate, pam, pam, pam. Pues cuando llegan a 45 años ya les entra la artrosis y tal, y no pueden hacer esas cosas. Con lo cual, y además no quieren en los ejércitos llevar a unos soldados allí que van, venga, con la muleta. A los 45 años ya no les renuevan más el contrato de soldado. Es decir, si no han podido acceder a ser oficiales porque no han aprobado los exámenes, porque les venía muy bien hacerse un coche, que es como llaman al dinero que se traen cada vez que se van a una operación al exterior, porque con esa pasta, cuando vienen, se compran un coche. Pues les ha molado más eso que estudiar, lo que sea, a los 45 a tomar por saco. Ya no te dejan reengancharte. Eso sí, te pagan como reservista, pero ellos se quejan.
oiga, es que nosotros tenemos derecho a consolidar nuestro puesto de trabajo, que nos sigan pagando. Y como tenemos unos partidos políticos de izquierda muy sindicalistas, han dicho verdad. A estos hay que seguirles manteniendo, aunque no le valgan para nada al ejército ni a nadie. En vez de decir, oiga, señores, a uno que tiene un contrato temporal en este país, cuando se le acaba el contrato se le ha acabado. Y ni le dan una reserva, ni Cristo que le fundó, se va a hacer puñetas. ¿Y por qué a ustedes por la cara si no? Es que nuestro trabajo es muy sufrido. Hay el de los bomberos, y el de los mineros, y el de los agricultores, y el de las personas que trabajan en el servicio doméstico, y todos los demás no son muy sufridos, son guay. Pero como son así de guay nuestros políticos, os voy a revelar otro dato. ¿Sabéis por qué les importa tanto llevarse bien con los militares a todos los partidos? Bueno, pues hay una parte de la página del Ministerio de Defensa que se llama Estadísticas Militares. Si ahí sumáis las distintas categorías de militares que hay, desde los reservistas, jubilados, en activo, resulta que del presupuesto de defensa comen 2.800.000 tíos que votan. Y es un voto cautivo. Por eso los tratan muy bien. Votan en las urnas y votan con las botas. Porque los militares a veces tienen la costumbre de dar golpes de Estado. Por eso les tratan muy bien. Hola, buenas tardes. ¿Qué? Una pregunta. Entonces, ¿estos señores que se dedican a otras cosas? ¿Cómo? Estos señores que acabas de contar que se dedican a otras cosas en la industria civil, ¿tienes algún dato, conocimiento? ¿Nos podrías contar algo sobre la relación entre la industria militar y la civil? ¿O... ¿De los militares te refieres que además de militares hacen otros trabajos? Pues eso, 15.000 oficiales. Ya, pero tienes como aterrizar, o sea hay no cifras, sino si se puede constatar que hay una relación directa entre estos señores que están trabajando en la industria civil. Bueno, vamos a ver, hay muchos militares de alta graduación que cuando acaban su ciclo militar o cuando piden la baja y se piran, se van a la industria militar. Sí, no sé si te refieres a eso. Por ejemplo. A eso. Pues sí, de eso hay datos. Hay en casi todas las grandes empresas, casi todos los jefes del Estado Mayor de la Defensa participan de los consejos asesores de esas grandes empresas militares. Es más, hemos tenido ministros que han pasado del sector militar al Ministerio de Defensa, del Ministerio de Defensa al sector militar. ¿Te suena, por ejemplo, Suárez Pertierra? Fue ministro de Defensa del PSOE. Pedro Morenés fue ministro de Defensa con el PP. Pedro Argüello fue secretario de Estado de Defensa con el PP. Narcís Serra, te suena también. El otro Serra, que fue ministro de Defensa. Pues todos esos están en el sector de la defensa. ¿Aznar te suena? Y este otro Casado, ¿te suena uno que se llama Casado? Que ahora es el que gestiona el fondo de inversión en defensa que hay en España más grande. Hay muchos que se pasan de un lado a otro y fíjate que las compras que hacen desde el punto de vista de lo que se llama deuda ilegítima, sería deuda ilegítima. La han aprobado esos en su beneficio, sin contar con el pueblo y perjudicando a la población. Y encima nos entoligan la deuda. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo un par de cosas. Una que he echado en falta en la presentación, cuando has comentado, bueno, en Navarra, datos concretos, hablabas de la Universidad del Opus.
yo creo que la universidad pública también tiene... Sí, todas. Eso, porque no, o sea, no sé cuántas universidades o si son todas las que tienen investigación militar, pero la Universidad Pública de Navarra tiene varios institutos que se dedican a eso, ¿no? Bueno, yo lo he echado en falta. También, un poco, creo que ha apuntado por aquí alguien, cómo o sea, se ha generalizado ya este discurso de un militarismo como positivo de alguna manera. Entonces hasta sindicatos ahora mismo bendicen que la reconversión industrial sea una reconversión a industria militar. O sea, está ya, no sé, es como un lenguaje algo común que está como asumido. Y la verdad es que asusta un poco porque no se oye contestación en ningún sitio, ¿no? Algo así. Pues el problema es el que decía al principio. Claro que tiene que haber contestación. ¿Y sabes quién la tiene que hacer? La gente que estamos aquí. Si esperamos que la haga ¿quién? ¿Un partido político? No. Hay un problema de relato que hay que combatir, que es ese, no permitir que se normalice esto. No es normal que nuestra política de defensa sea una política de injerencia militar, de crear conflictos, por lo menos no en nuestro nombre. Nos tenemos que resistir. Aquí hay empresas que hacen colaboración con la industria militar o con material de doble uso, y hay universidades que hacen investigación de ese tipo. ¿Y a quién le toca oponerse a eso? Mirad, hasta ahora la agenda pacifista de los últimos años, me voy a referir por ejemplo a un libro que hizo hace poco, bueno, 2 años y medio, Vicent Fisas, daba una agenda. ¿Sabéis quién eran los actores de esa agenda? Pues, a ver si tengo por aquí, seguridad compartida, defensa no ofensiva, paralizar los bloques, nueva arquitectura europea, redefinir la OTAN, redefinir la ONU, salir de la OTAN. Los actores eran institucionales, eran elitistas, eran los diplomáticos, toda esta gente. La agencia política de la paz, para que sea capilar, es decir, para que entre en nuestras vidas, para que transforme nuestras estructuras, para que transforme nuestra cultura, no la van a hacer esos tíos. La tenemos que hacer la gente de a pie. Y eso exige una agencia diferente, o una actoría, o un protagonismo diferente a la hora de luchar por la paz, el de la gente. Y hacerlo en cosas concretas. Aquí tenéis universidades que hacen eso, pues ahí hay una lucha que hacer. Aquí tenéis problemas con el territorio, aquí os he dado con muchos escenarios donde se puede trabajar, tanto en lo local como en lo global. Pero el enfoque que tenemos que tener es distinto al que nos plantean. La cosa no es que venga la paz, ni tampoco que la paz sea el desarme. La agenda es desmilitarizar nuestras sociedades, desmilitarizar nuestras conciencias, romper con esas lógicas, construir modos de relacionarnos con otros pueblos y entre nosotros y nosotras diferentes. Y hay mogollón. Podéis trabajar en la ocupación del territorio, la financiación de la defensa, la industria militar, el comercio de armas, el militarismo social, la militarización de las mentes, la gente joven que piensa que la guerra es guay, todas esas cosas. Hay mucho campo, pero la idea siempre desmilitarizar. Se llama, el nombre que tiene mucho, pero bueno, lo voy a decir. Transarmar, es decir, quitar poder a lo militar y transformarlo en poder social, y hacer de la gente de la calle, empoderar a la gente en la lucha, en la desobediencia, en la construcción de esas maneras de estar en las luchas sociales diferentes, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el camino que toca hoy, y toca a los jóvenes si se quieren incorporar, a los viejos si no nos queremos jubilar, y al resto del personal porque nos va la vida en ello. El militarismo no es algo normal, y no podemos estar como una rana dentro del cazo de agua que se va calentando poco a poco, porque acabaremos cocidos. Si no nos movemos, mal.
antes he hecho la pregunta y ahora va un poco la reflexión. Has mencionado al final el tema de la sociedad dormida y desorientada. Yo creo que el tema es un poco más complejo y yo diría que es una sociedad comprada, porque muchas veces nos cuesta asumir que nuestro nivel de vida en Occidente o en lo que es el centro del sistema mundo imperialista pues se basa en la explotación de la periferia, de las ganancias que tienen nuestras empresas y que pueden repartir mayor riqueza, digamos, a las poblaciones europeas, estadounidenses, etc. Y eso es lo que hay que poner en juego. O sea, a veces está el mantra de que como si hubiera una contraposición entre gasto social y militar, pero es que la cuestión es que no, que lo que ha mantenido el gasto social es el gasto militar. Entonces, es decir, es la guerra, o por lo menos la dominación de las periferias, lo que le ha permitido a partir de la Segunda Guerra Mundial a la burguesía europea, etcétera, además de un riesgo de una posición bastante más organizada a nivel mundial, etcétera, pero bueno, ha tenido capacidad porque ha expropiado y en la competición global tenía una cierta posición por el militarismo. Entonces, bueno, que también el militarismo no hay que entenderlo solo como desembarazarse de esa cuestión como si fuera externa, sino que también es una cuestión de solidaridad entre todos los trabajadores oprimidos del mundo, de ser conscientes de en qué se han basado nuestras condiciones, porque si no, puede ser que entre el dilema ético que nos supone la guerra y si tengo yo que dejar de lado mi bienestar hasta ahora, pues no sé qué va a elegir la sociedad europea, pero quiero decir que es un poco más complejo, yo creo, que dormida, sino comprada, y tenemos que replantearnos más cosas que simplemente activarnos y ya está. Yo creo que hay que empezar, cuando se camina se empieza a dar pasos, y si no das el primero no darás el segundo ni el tercero. Entonces yo creo que hay que hacerlo todo, en la medida en que podamos. Desde luego, lo primero es despertar, ver de qué lado estamos, y en este momento estamos del lado chungo. Claro, eso supone cambios y compromisos personales y de todo tipo. Por ejemplo, seguro que hay gente que puede estar trabajando en un centro o militando en un sindicato o qué sé yo, donde se está justificando el armamentismo. Lo cómodo es no hacer nada. Lo incómodo es empezar a hacer algo, lo que se pueda, sabiendo que tampoco hay que ser Superman, es decir. Pero estaría bien intentar llevar a los sindicatos a la inquietud de decirles, compañeros, el internacionalismo lo creéis de verdad o no, porque los trabajadores de otros pueblos sufren la carga de trabajo que pedís vosotros. El secretario general de UGT hace unos meses pidió un impuesto a los trabajadores europeos para pagar el rearme. ¿Qué es para decirle? Pero, colega, ¿qué te has bebido? Porque... Y a lo mejor en los sindicatos hay que tocar las narices para hacer pequeñas cosas, como por ejemplo, los sindicatos tienen la obligación, yo creo, de amparar a los trabajadores que se quieren negar a participar en la industria militar. No les pueden dejar abandonados, porque el que se niega a hacer una cosa así, pues se niega y sufre las consecuencias, pero es muy duro para él. Ahora, tener un respaldo es otra cosa. E intentar meter en los convenios cláusulas que garanticen eso es una posibilidad. E intentar hacer, por ejemplo, pues lo que os decía antes, el sello de calidad. Tocarles las narices a las empresas militares, señalarles, hacerles... Son los malos de la película, lo sabéis, ¿no? Y a sus accionistas y a la banca armada. A lo mejor nos tenemos que plantear, ¿dónde tengo yo los ahorros? A lo mejor ese banco forma parte del consorcio de banca armada y me tendría que cuestionar, yo no quiero que mi dinero valga para financiar eso. O a lo mejor hablar con los vecinos simplemente ayuda a hacer otras cosas, o meterte en una lucha ecologista,
o lo que sea. Todo eso me parece que es importante, pero hay que hacerlo. Y efectivamente, una sociedad alternativa exige perder privilegios y hay que empezar a darse cuenta de una cosa muy importante, es que los vamos a perder de todas, por las buenas o por las malas. Sí, buenas tardes otra vez. Bueno, ya vemos que estas personas, la clase militar se está llevando mucho dinero, pero quería preguntar a ver qué exactamente ellos qué aportan a la seguridad social, qué tipo de cotizaciones tienen y luego también qué seguro médico tienen o están con nosotros en la seguridad social, están en mutuas privadas. Ellos tienen su seguridad social que se llama ISFAS, Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Entonces, está siguiendo un proceso parecido al del resto de la sanidad. Lo que han hecho ISFAS es gran parte del dinero, digamos, de las aportaciones del Estado para la seguridad social de los militares, se lo da en convenios a empresas privadas, que son las que les prestan esas prestaciones. Tiene algunos hospitales militares que están conveniados con comunidades autónomas, pero gran parte de su prestación sanitaria está conveniada con sociedades privadas. Y las cotizaciones que tienen las paga el Estado. La cotización de ellos la paga el Estado por una partida del Ministerio de Hacienda. Hola, buenas tardes. Yo creo que aunque el tema de la insumisión nos llevó a acabar con el servicio militar, es verdad que quizás llevamos unos años en que la cultura de lo militar está ganando terreno, ¿no? Pero yo también creo que aunque en este momento seamos minoritarios la gente que estamos trabajando contra ello, estamos ahí, que eso es necesario que sigamos haciéndolo, porque como desaparezcamos, como no haya cuestionamientos de lo militar, será mucho más fácil tanto para el Estado como para el estamento militar o la industria militar continuar haciendo lo que hace, ¿no? Bueno, tenemos los ejemplos de la objeción fiscal, que realmente es muy pequeñita, también en Navarra la tenemos, es verdad que cuestiona, es verdad que nos hemos sabido dar con la tecla para que la haga más gente, porque la hacía mucha más gente en los tiempos de la insumisión, porque cuesta un esfuerzo. Voy a hacer la objeción fiscal, es un esfuerzo, ya que eso supone que tienes que decir no a la declaración que te hace la propia administración, y eso supone un esfuerzo que puede ser 15, 20 minutos o media hora si sabes trabajar en internet, ¿no? Tenemos también, bueno, en Navarra está clarísimo el tema del polígono de tiro de Bardenas, al que ahora parece que se empieza a sumar el aeródromo de Ablitas, y que siempre lo habíamos tenido ahí totalmente olvidado. Es un tema importante, sobre todo el de Bardenas, ¿no? Que es una pena. En su momento fue mucho más potente las marchas que hacíamos y ahora está más perdido. Y quizás si hacemos caso al lema que tanto nos gusta, no porque nos guste, sino porque desgraciadamente es verdad, de que la guerra empieza aquí, la guerra empieza en Bardenas o se prepara en Bardenas, ¿no? Y entonces está muy bien que seamos capaces de criticar todo lo militar, pero claro, Bardenas tendría que ser un tema muy importante para intentar acabar con ello, ¿no? Y luego, es verdad que a veces cuando nos metemos a cuestionar determinadas guerras, cuesta mucho porque
y hacemos acciones contra ella, porque las guerras en general, quitando la del genocidio en Palestina, en general las guerras pues cuesta mucho o la gente no las ve, ¿no? Y el caso más paradigmático puede ser el de Ucrania, donde una buena parte de la gente sensible a este tema pues tiene muchas dudas sobre si hay que defender a Ucrania o no hay que defender. Es verdad que otra gente decimos que no, que Ucrania ha sido una guerra que la ha montado la OTAN y tal, ¿no? Pero no solo decimos que la ha montado la OTAN y nos quedamos en un discurso antiimperialista, sino que decimos Rusia no es la URSS, y además podríamos hablar mucho sobre la URSS en cualquier caso, pero Rusia es también imperialista, tan imperialista como la OTAN, aunque en nuestro caso nos toque más de cerca la OTAN porque estamos bajo su paraguas y le estamos dando mucho dinero, ¿no? O sea, yo creo que sí que hay posibilidades, pero que realmente es difícil hacerlo, pero necesitamos mantener todo eso para que quizás en algún momento la respuesta sea mayor. Y creo que tenemos que seguir apelando al gasto social, que el gasto social no sabemos si puede aumentar o no, pero evidentemente una parte del gasto militar se va a detraer, si seguimos así, o se está detrayendo del gasto social. Bueno, para no tener una visión muy pesimista del mundo, es verdad que el antimilitarismo no es un movimiento de masas, en el sentido de que no somos, ni lo fuimos cuando la insumisión tampoco, pero no éramos un movimiento vanguardista, ni una secta, sino que tuvimos la capacidad de apelar a la sociedad y movilizar cosas que la sociedad pues la ha hecho moverse, y yo creo que eso es importante, mantener esa visión. Hay mucho antimilitarismo en el mundo. Os he hablado de Paraguay. Yo cuando fui a Paraguay, la primera charla a la que me invitaron allí era una locura, porque para empezar me llevaron a un sitio en mitad de la selva con personas campesinas que tenían la mala costumbre de hablar en guaraní. Yo no entiendo guaraní. Y dije, pero yo qué coño de taller voy a hacer aquí ni nada, si yo no... Bueno, al margen de las cuestiones de traducciones, no habían oído hablar nunca en su vida de objeción de conciencia, de insumisión ni de nada. En 2 días, probablemente habían hecho la misma reflexión, la misma trayectoria de reflexión que tardó el MOC en hacer desde el Congreso de Irlanda hasta la insumisión. Campesinos, guaraníes, no sabían leer, no hablaban español, yo no hablaba guaraní, pero tenía muy claro que era el militarismo. Y se pusieron en marcha, y resulta que ahora en Paraguay hay un movimiento fuerte, y en América Latina hay una red fuerte, antimilitarista, coordinada, que lucha. Y como esa lucha hay otras muchas, luchas ecologistas. Por el mundo hay un mogollón de lucha social que se está haciendo con metodologías alternativas para construir una sociedad distinta. Eso no lo vemos porque no ponemos la visión en eso, pero eso existe. Y esa es una buena noticia que también nos tiene que animar a mover desde aquí lo que tengamos a nuestra disposición y en nuestras capacidades. Aquí hace falta despertar a la sociedad de nuevo. Y si somos pocos, pues seremos pocos. Y si somos más, pues seremos más. Y si de aquí salen 2 convencidos, seremos 2 más que ayer. Y eso es una invitación a eso, a que esta es una lucha que hay que tomar, que hay que revolucionar, que hay que no hacer lo que hacíamos antes, porque probablemente lo que hacíamos estaba bien para su momento, pero ahora cambia el escenario. Y yo lo que os animo es a eso, a luchar en vuestra tierra contra el militarismo que sufrís aquí, contra el militarismo que sabéis que sufren por culpa del
de que aquí preparamos la guerra en otros sitios y por construir sociedades alternativas. Hola, buenas tardes. Bueno, yo hay una cosa que no escucho mucho hablar, es que a mí me parece que hay también en el mundo de la cultura, en las películas, la literatura, un ensalzamiento de lo militar, de lo policial, de todas estas cosas. Vemos películas de guerra que, bueno, pues madre mía, el militar es un patriota, es un defensor, lo mismo que el policía. Así como en el mundo del sindicalismo tenemos que hacer mucho más movimiento para defender todo lo que hemos dicho, me parece que en el mundo de la cultura también deberíamos empezar a meter más literatura, más cine, más antimilitarista, que desprestigiara un poco estos temas, ¿no? Porque siempre se ensalza mucho lo militar. Sin más, una reflexión. Bueno, pues si no hay más, despedimos, agradecemos a todos. Sabéis, está su libro de la no violencia como acción política, lo tenemos, si a alguno le interesa, pues